Padre Pío señalaba que cuando Dios escucha la oración, incluso la naturaleza alrededor parece responder. Hay quienes testimoniaban que después de rezar con fervor, al salir de la iglesia sentían el aire más limpio, el cielo más brillante o los colores más vivos. No era ilusión, decía él, sino la manera en que el alma transformada comenzaba a percibir la creación con los ojos de la gracia. La realidad no cambiaba, pero el modo de verla sí, y esa nueva percepción era fruto de haber sido tocados por lo divino. En ese instante, hasta el canto de un pájaro o el sonido del viento podían convertirse en confirmación de que Dios había estado presente y había respondido. Esta conexión con la naturaleza era una forma más en que el Creador hablaba al corazón humano, haciéndole saber que su oración había sido acogida. Otra señal poderosa que Padre Pío describía era la fuerza repentina para abandonar hábitos dañinos. El pecador que había intentado durante años dejar un vicio sin éxito, de pronto sentía que ya no cargaba con las mismas cadenas. No era magia, sino la gracia actuando en su interior tras una oración escuchada. La fuerza que antes faltaba aparecía como un regalo, y lo imposible comenzaba a hacerse posible. Muchos le contaban al santo que habían intentado cambiar con sus propias fuerzas, pero que solo al ser escuchados por Dios experimentaron la libertad verdadera. Ese desprendimiento, esa capacidad de soltar, es otra manifestación concreta de lo que sucede cuando el cielo responde. Padre Pío enseñaba que el cuerpo también refleja las respuestas del alma. Cuando la oración llega a Dios y es escuchada, hasta las tensiones físicas pueden liberarse. Dolores persistentes cedían, la presión en el pecho desaparecía y la persona sentía como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus hombros. No se trataba siempre de curaciones milagrosas inmediatas, aunque éstas también ocurrían, sino de una transformación interior que impactaba al cuerpo. El alivio físico era una consecuencia de la paz espiritual que descendía, mostrando que lo que ocurre en el alma repercute en cada parte del ser. La claridad mental era otro signo indiscutible. Muchos llegaban a la oración confundidos, sin saber qué camino tomar, sumidos en dudas y contradicciones. Pero cuando Dios respondía, Padre Pío decía que la confusión se disipaba como niebla al amanecer. No era que aparecieran todas las respuestas de golpe, sino que el creyente sabía con certeza cuál debía ser su próximo paso. Esa claridad era fruto de la luz divina que guía de manera sutil pero firme y que nunca abandona a quien se entrega. El alma escuchada no necesita forzar decisiones, porque la voluntad de Dios comienza a revelarse con suavidad en los pequeños detalles de la vida diaria. Cuando una oración llega al cielo, explicaba el santo, el tiempo mismo parece transformarse. Lo que antes parecía eterno en medio del sufrimiento se percibe más breve, y lo que antes pasaba volando, ahora se vive con profundidad. Esta nueva relación con el tiempo es un signo de que la gracia ha penetrado el alma. El creyente deja de correr detrás de lo urgente y comienza a valorar lo esencial. Cada instante se vuelve sagrado, porque sabe que está sostenido por la providencia. Padre Pío insistía en que este cambio de perspectiva era una confirmación inequívoca de que Dios había escuchado y estaba actuando silenciosamente. Otra experiencia descrita por quienes acudían a Padre Pío era la sensación de protección inmediata. Después de orar y sentir que Dios los había escuchado, percibían como si un escudo invisible los rodeara. Podían enfrentar las mismas dificultades de siempre, pero ya no con miedo, sino con la confianza de estar acompañados. Esa seguridad, decía el santo, no era un sentimiento pasajero, sino la certeza de la presencia divina en la vida del creyente. Esta protección se manifestaba en decisiones acertadas, en peligros evitados o en la fuerza inesperada para resistir tentaciones.
Era la señal viva de que Dios había tomado en serio la oración y estaba obrando en lo oculto. Padre Pío recordaba que una oración escuchada nunca deja al alma indiferente. Despierta un hambre nueva de Dios. Quien recibe esa gracia no se conforma con una experiencia aislada, sino que desea volver a ese encuentro una y otra vez. La oración deja de ser obligación y se convierte en necesidad, en alimento indispensable. Este deseo renovado de buscar a Dios es otra señal de que el cielo ha respondido, porque la gracia nunca llega para estancar, sino para impulsar al alma a seguir creciendo. Así, lo que comienza como un pedido termina transformándose en una relación más íntima y constante con el Creador. En muchas ocasiones, relataba el santo, la oración escuchada se confirma por medio de providencias inesperadas. De pronto, aparece una ayuda económica, una oportunidad laboral, una reconciliación imposible o una solución que parecía inalcanzable. Estos acontecimientos no son coincidencias, sino respuestas concretas a la súplica elevada con fe. La gracia de Dios se traduce en hechos, en pequeños y grandes milagros cotidianos que reafirman al creyente que su oración no fue ignorada. Padre Pío insistía en que había que reconocer estas señales con gratitud, porque quien no agradece deja pasar desapercibida la obra divina en su vida. Padre Pío también hablaba de la serenidad que invade al creyente, incluso cuando la respuesta es un no o un todavía no. El alma escuchada no siempre recibe lo que pide, pero siempre recibe lo que necesita. Y esa aceptación tranquila, esa capacidad de confiar en que la voluntad de Dios es mejor que la propia, es en sí misma un signo de oración acogida. El corazón deja de luchar contra lo que no entiende y descansa en la certeza de que hay un plan mayor. Esa serenidad es un regalo divino que solo llega cuando la oración ha sido escuchada y respondida de acuerdo a la sabiduría de Dios. La experiencia más profunda de todas, explicaba el santo capuchino, es la unión íntima con Dios que se da cuando la oración es escuchada. No hay palabras suficientes para describirla porque trasciende toda lógica. Es un sentimiento de pertenencia absoluta, de saber que se está en el corazón del Padre y que nada ni nadie puede apartar de ese amor. Quien llega a este punto ya no teme al futuro, ni a la pobreza, ni siquiera a la muerte, porque ha probado la dulzura de ser acogido por Dios. Esta unión es la confirmación suprema de que la oración fue escuchada, no solo porque se recibe una gracia, sino porque se recibe al mismo Dios como respuesta. Padre Pío decía que la oración es el puente más poderoso entre el alma y Dios, pero al mismo tiempo advertía que pocos llegan a experimentar lo que significa realmente ser escuchados por el Creador. Muchas veces se reza con rutina, sin corazón, y esas palabras se quedan en el aire como hojas que no encuentran dirección. Sin embargo, cuando una súplica nace desde lo más profundo, cargada de fe y entrega, algo distinto sucede. Se rompe la barrera invisible y la voz del hombre alcanza el cielo. En ese momento, el alma no necesita confirmaciones externas, porque lo siente de manera tangible. Es como si una corriente de paz descendiera sobre el cuerpo, apagando las inquietudes, aquietando la mente y dando la certeza de que Dios ha recibido esa oración. Ese primer contacto genera un alivio que ningún consuelo humano puede igualar. El corazón comienza a latir de forma distinta, más serena, más firme, como si respondiera a un llamado silencioso que proviene de lo alto. Padre Pío relataba que esta experiencia no se puede confundir con una emoción pasajera ni con autosugestión. El alma sabe cuándo ha sido tocada, porque lo siente como un fuego suave que no quema, pero que ilumina. Muchos fieles le confesaban que, tras horas de súplica, de pronto se veían invadidos por un calor interno,
un alivio inexplicable en el pecho o un suspiro profundo que les hacía sentir liberados de una carga invisible. Eso, decía el santo, es la señal de que la oración no se perdió en el vacío, sino que fue escuchada y tomada en las manos de Dios. La situación exterior podía permanecer idéntica, pero el corazón ya estaba transformado, y esa transformación era la prueba de la gracia actuando. Lo que cambia primero no es el mundo alrededor, sino el interior de la persona, que pasa de la desesperación a la esperanza. Cuando Dios escucha, el alma recibe lo que Padre Pío llamaba un latido eterno. Es un pulso espiritual que no se oye con los oídos, sino con el corazón. Se manifiesta en estremecimientos, en escalofríos que recorren la piel, en una ligereza que parece desatar nudos internos acumulados durante años. Es el Espíritu Santo confirmando que la súplica fue acogida en el cielo. Y esa certeza no se puede explicar con lógica humana, porque supera la razón. El creyente simplemente sabe que ha sido escuchado. En veces, decía Padre Pío, este sentir llega acompañado de lágrimas que no son de tristeza, sino de purificación. Son lágrimas dulces que lavan el alma y dejan en su lugar un espacio limpio, donde la gracia puede derramarse con abundancia. Otra de las señales que el santo capuchino describía es la transformación del miedo en confianza. Antes de la oración escuchada, el corazón late con ansiedad, con dudas y temores que parecen no terminar. Pero una vez que Dios responde, aunque sea en silencio, ese mismo corazón empieza a latir con fuerza renovada. El miedo cede su lugar a la certeza y el alma experimenta la valentía de quien sabe que no camina solo. Padre Pío solía repetir que la oración que toca el cielo convierte al débil en fuerte y al inseguro en audaz, porque ya no depende de sus propias fuerzas, sino de la gracia recibida. Esa transformación interior es tan real que se refleja en la mirada, en la postura, en el modo de afrontar las pruebas de la vida. Padre Pío explicaba que el mundo exterior no siempre cambia de inmediato, pero sí cambia la manera en que el alma lo percibe. Lo que antes parecía insoportable se vuelve llevadero. Lo que antes provocaba rabia despierta paciencia. La gracia recibida tras una oración escuchada reorganiza el interior del creyente, y esa reorganización se traduce en armonía. Es como si una tormenta siguiera rugiendo afuera, pero dentro del corazón comenzara a soplar una brisa suave que anuncia la calma. Esa brisa es la confirmación de que la oración fue escuchada y de que la respuesta ya está en camino, aunque todavía no sea visible. Padre Pío decía que quien experimenta esto aprende a caminar en fe, confiando más en lo invisible que en lo que sus ojos ven. Muchas veces, cuando la súplica llega al cielo, las lágrimas acompañan al alma, pero son lágrimas de alivio y no de dolor. Padre Pío afirmaba que esas lágrimas son un lenguaje sagrado, porque expresan lo que las palabras no pueden. Son la señal de que el corazón se ha vaciado ante Dios y que ha encontrado descanso en Él. Los fieles que se confesaban con Él le decían que después de llorar en oración sentían una paz profunda, como si hubieran entregado toda su carga. Estas lágrimas son el testimonio silencioso de que la oración ha sido escuchada. Y aunque la respuesta aún tarde en manifestarse, el alma ya comienza a experimentar la seguridad de haber sido acogida por el Padre. El silencio también es una de las huellas más claras de la oración escuchada. No se trata de un silencio vacío, sino de un silencio lleno de presencia. Padre Pío lo describía como un abrazo invisible. Todo ruido se apaga, la mente deja de correr y el alma descansa. Es el silencio que anuncia que Dios ya ha comprendido, incluso aquello que no se pudo decir con palabras. En ese silencio no hay temor, sino descanso, y es allí donde muchos fieles experimentaban la paz más grande de sus vidas. Era como si el alma escuchara en lo profundo la voz de Dios diciendo: «Ya te he oído, confía en mí».
Padre Pío también hablaba de la manera en que los sueños se transforman cuando una oración ha sido escuchada. Muchos devotos le contaban que tras noches de súplica sincera, comenzaban a soñar con luces, con rostros serenos, con escenas que transmitían esperanza y fortaleza. Estos sueños no eran simples productos de la mente, sino señales de que el alma, al haber sido tocada, permanecía abierta a la acción divina incluso en el descanso. El resultado era un sueño reparador, un despertar ligero, con claridad para enfrentar el día. Era como si el cielo mismo acompañara al creyente durante sus horas de reposo, reafirmando que su oración había llegado al trono de Dios. Uno de los signos más poderosos, decía el santo de Pietrelcina, es el renacer del amor en el corazón. Quien ha sido escuchado por Dios no puede permanecer igual, porque la gracia derramada se convierte en un fuego nuevo que impulsa al alma a perdonar, a servir, a dar. Ese amor renovado no surge de un esfuerzo humano, sino de la presencia de Dios actuando desde dentro. El creyente empieza a ver con compasión a quienes antes le herían, comienza a dar sin esperar nada a cambio y descubre en pequeños gestos la oportunidad de reflejar el amor divino. Este cambio es la confirmación más clara de que la oración ha sido escuchada, porque la verdadera señal no está en lo exterior, sino en el corazón transformado. Y quizá la señal más profunda de todas, enseñaba Padre Pío, es la certeza interior que nace en el alma, la convicción inquebrantable de que Dios ha tomado en sus manos la súplica. No hay pruebas visibles, no hay garantías externas, pero hay una paz que nada ni nadie puede arrebatar. Esa certeza permite caminar en la oscuridad sin miedo, esperar sin impaciencia, resistir sin desesperar. Es la seguridad de que, aunque la tormenta continúe, la respuesta está asegurada. Es en ese estado donde la fe alcanza su plenitud, porque ya no depende de lo que los ojos ven, sino de lo que el corazón sabe.